buenos días, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra entrega de este programa Dida TV. Nosotros siempre a las órdenes y agradecidos por dejarnos entrar hasta sus hogares a esta hora de la mañana y por supuesto a través de este medio de comunicación dispuesto para todos ustedes. Hoy no estoy con mi acostumbrada compañera Yulisa Magallanes. Ella está en unas merecidísimas vacaciones, se las merece, créanme que sí, pero tengo un cuarto bate a mi lado. Está Carolina Solano, quien es parte importante del equipo de la DIDA. Ella es la encargada del Servicio de Protección Social de esa institución. Carolina está con nosotros y me va a acompañar en todo el transcurso de la conducción de este programa. Carolina. Muy buenos días, amigos. Para mí es un placer estar aquí acompañando a Yani en este su programa Dida TV. El contenido de este programa es sin desperdicio como de costumbre. Estaremos hablando de lo que son los beneficios dentro del régimen subsidiado. Tendremos también la presencia en Habla los Expertos de Marlene Berroa, encargada del Departamento Jurídico de la DIDA, y su sección favorita, que es DIDA en la Red. No pueden perderse ningún segmento de nuestro programa. Les decía que estoy acompañada de un cuarto bate, eso no es casualidad. Nosotros tenemos ese contenido preparado para todos ustedes, el cual recomendamos que no le cambie de canal. También nuestras acostumbradas notas de seguridad social y por supuesto hoy dedicándole un minuto al valor del mes. ¿Y cuál puede ser el valor de este mes de febrero, Carolina? El amor. El amor entra por casa. Nosotros siempre vivimos profesando amor. Eso no es una casualidad, señores. El amor es la causa el amor es la cura de todo mal. Recuerden eso, ¿eh? El amor es la cura de todo mal. Eso me lo enseñó mi abuela. Así empezamos este programa en este día. Quédense con nosotros. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa Dida TV. Como decía al inicio, pues hoy me acompaña, ¿verdad?, otra persona del equipo de la DIDA. Como ustedes comprenderán, pues, y como siempre hemos anunciado Yulisa Magallanes y yo, el equipo de la DIDA está compuesto por hombres y mujeres que, pues, se encargan de todos y cada uno de los temas concernientes a la seguridad social. Hoy me acompaña para conducir todo este programa Carolina Solano, quien es la encargada de la División de Protección Social de la DIDA. Hoy vamos a tocar con ella un tema de mucho interés para todos ustedes, así que recomendamos que no le cambie de canal. Vamos a hablar del régimen subsidiado. Recuerden ustedes que la seguridad social está compuesta por 3 regímenes, que son el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado, que todavía no está en vigencia. Hoy con Carolina Solano vamos a hablar del régimen subsidiado. Carolina, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí. Carolina, decía
antes de iniciar este segmento contigo, que la seguridad social es una amplia gama de informaciones que tenemos que conocer. A veces nosotros tratamos varios temas y lo tratamos así de manera rápida, pero no le damos en detalle a los amigos que nos siguen, a los afiliados que nos siguen, de qué se trata cada cosa. Hoy, como tú eres experta en lo que es el régimen subsidiado, ahora como encargada de la División de Protección Social de la DIDA, pues vamos a desmenuzar un poquito de qué se trata, a quiénes está dirigido el régimen subsidiado y, por supuesto, esas personas que conozcan esas informaciones para que se acerquen a nosotros. Así es, la DIDA a partir del año ya pasado creó una división que se encargará de manejar lo que es la atención a la primera infancia, las reclamaciones que llegan a nuestra institución con relación a las estancias infantiles y los centros de atención integral a la primera infancia, igual lo que tiene que ver con el adulto mayor. El adulto mayor enfocado al pensionado y a las políticas que se ejecutan con relación a favorecer ese segmento de la población y el régimen subsidiado. El régimen subsidiado, la gente como lo ve, dice, oh, es el seguro que te da el gobierno. No solamente es el componente del seguro médico, tiene una serie de componentes, de aditamentos, por decirlo así, que lo componen. No es una dádiva que le dé el gobierno al ciudadano. Que ahí es donde la gente regularmente se confunde. Exactamente. El régimen subsidiado porque creen que el gobierno está obligado a subsidiar. Adelante, para que explique un poquito. Si no, es un derecho que tiene y una obligación del Estado Dominicano proteger a todos sus ciudadanos. O sea, la ley 8701 es de carácter universal, no particular. Los que trabajamos de manera formal vamos a estar en un régimen, pero los que no trabajan tienen que estar protegidos de igual manera, entonces para ello es el régimen subsidiado. Tiene que tener ciertas calificaciones en un segmento específico de la población el cual va a poder acceder a ese régimen, como son los discapacitados, los indigentes, los trabajadores por cuenta propia que ganan un ingreso inferior al salario mínimo. O sea, te tipifica el segmento de la población y cuando tú vas, ves que es el segmento que más lo necesita, el que puede acceder a ser beneficiario de ese régimen. O sea, que para yo tener acceso, para ser beneficiario del régimen subsidiado, el requisito principal o primordial es no devengar un salario o no estar trabajando, por lo menos no en el sector Si trabajo, tengo que devengar un salario inferior al salario mínimo. Correcto. Sabemos que el año pasado, por una política ya del Estado, se asumió lo que fue la afiliación al régimen subsidiado de las trabajadoras domésticas, porque es un segmento bien amplio. No son trabajadoras por cuenta ajena, porque yo, si tengo una doméstica, no me puedo registrar como empleadora, porque no cumplo los requisitos establecidos por el sistema para registrarme. Correcto. Entonces, ese segmento de la población, alguien tenía que asumirlo. Y en este caso lo asumió el Estado a través del régimen subsidiado, y los servicios de salud son administrados por el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Claro. No es que cuando usted va a un prestador, a usted el prestador le está haciendo un favor, no. Es un derecho que usted tiene a recibir las atenciones médicas con calidad. Hablamos siempre, Yulisa Magallanes, a quien le mando un abrazo fuerte, está en unas merecidísimas vacaciones en este fin de semana, pues Yulisa y yo hablamos siempre de esa cobertura del régimen subsidiado, Carolina, y decimos casi siempre lo mismo que tú estás comentando con nosotras, que no es que usted va, por ejemplo, en esta semana fue una persona a la institución, a la DIDA, y dijo, bueno, yo necesito mis aportes, estaba hablando por supuesto de las pensiones, yo necesito mis aportes porque tengo un caso de salud y necesito resolverlo, etcétera, etcétera. No, nosotros en la DIDA no tenemos esa facultad, ¿verdad? En el caso del régimen subsidiado pasa algo similar. Una persona que esté afiliada al régimen subsidiado no va a devengar un dinero en efectivo, por ejemplo, Carolina. No, sí está aprobado desde el año 2013, si mal no recuerdo, lo que son un reglamento para otorgar lo que son las pensiones solidarias. Esas pensiones solidarias son a través del régimen subsidiado, aunque no esté en ejecución todavía. Entonces, no es, sí ahí tú vas a recibir una prestación económica, pero ya se establecerán y el mismo reglamento establece cuál va a ser el procedimiento
Para esa persona ser beneficiaria de una pensión solidaria, ¿quiénes serán beneficiarios de una pensión solidaria? La DIDA forma una parte activa en lo que es el manejo y cómo se otorgarán las pensiones solidarias y luego el manejo de la información de quienes ya la estarán recibiendo. Eso está aprobado, no se está ejecutando ahora mismo. En el régimen subsidiado se recibe lo que son un plan básico de salud y los medicamentos ambulatorios. Los servicios de estancias infantiles todavía por el sistema no los reciben. Sí, los niños tienen acceso a lo que son los centros de atención integral a la primera infancia, que son los CAIP, que fue, como sabemos, el año pasado fue el año de atención integral a la primera infancia. Pues ya inició sus operaciones lo que es el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, y con él pasaron los CONANIs a formar parte del CAIP. Son CAIPs ahora. CAIP. Entonces, a esos CAIP va a acceder la población sin tener que estar afiliada a un seguro. Ojo con esto, Ojo con esto. Diferente, es una información importante. Diferente a lo que es en el régimen contributivo, que el niño tiene el beneficio de ingresar a una estancia infantil, correcto. Pero es como tú dices, o sea, no se queda desamparado aquella persona que no tiene, que no pertenece al régimen contributivo. Esos son grandes pasos de avance que hemos tenido en los últimos años en el sistema dominicano de la seguridad social al cual pertenecemos. Entonces, Carolina, para yo ser parte activa del régimen subsidiado, en caso de que yo no conozca la información y me estoy enterando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo afiliarme? Si usted no ha sido censado, el Sistema Único de Beneficiarios SUBEN es quien se encarga de censar a las personas. Establece, imagino, que en su plan operativo anual, cuáles serán los censos que se van a destinar en cuáles poblaciones, en cuáles sectores. En caso de que usted no haya sido censado, usted puede ir al SUBEN y solicitar un censo por demanda, es decir, usted llena una ficha donde usted solicita ser evaluado de manera particular. Ok, no tiene que ser en grupo, se puede hacer de manera personal. Sí, puede la persona solicitarlo. Muchas veces ya la persona ha sido censada y quizá lo que falta es una segunda evaluación que se hace y también lo solicita. Es la entidad encargada de determinar quiénes son beneficiarios del régimen subsidiado y quiénes no, excepto aquellas personas con discapacidad y los envejecientes que ya por acuerdos que tiene directamente el SENASA con el Consejo Nacional para la Pensión Envejeciente y el Consejo Nacional para la Discapacidad CONADIS, pues esas personas ingresan de manera directa sin necesidad de ser evaluados. En los demás tienen que ser evaluados, agotar un proceso de evaluación, igual como también se determinó el año pasado que se iba a afiliar a todos los niños que estaban en hogares. Así también SENASA llamó para que los padres que estaban afiliados al régimen subsidiado pues afiliaran a sus dependientes, a su esposa, a sus hijos. Correcto. Porque a veces tenemos el seguro, a veces la persona no sabe que es beneficiaria, claro que sí. Pero aún sabiendo que es beneficiaria no ingresa a sus hijos. Tenemos que tratar de unificar el núcleo familiar. Sí, señor. Hay muchos casos que nos llegan, incluso a través de las redes sociales. Las redes sociales las vamos a compartir un poquito más adelante y vamos a responder esas preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de Facebook y a través de nuestra cuenta de Twitter. Vamos a compartirla con Carolina Solano, que también está aquí acompañándome para eso. Pero es como decías, Carolina, esas personas que tienen el seguro y no ingresan a sus familiares tal vez lo hacen por desconocimiento, porque no saben que tienen la oportunidad. Incluso vemos casos que esas personas pagan un seguro alterno, un seguro aparte de un familiar o de sus padres, porque no tienen la información. Así es, solamente tenemos que llevar los documentos que avalan el parentesco. En el régimen subsidiado la sombrilla del núcleo familiar es mucho más amplia. Todas las personas que vivan bajo un mismo techo por más de 3 años se consideran parte de ese núcleo familiar. Puede ser que un hermano viva con usted, un primo, un tío, un nieto, son parte dentro del régimen subsidiado de su núcleo familiar. Tenemos que saber que es un derecho que tenemos, no es una dádiva que se nos está dando cuando vamos al prestador. Cuando el prestador a usted le deniega un servicio, o lo trata como uno dice, a veces uno dice, cóntrale, qué mal me trató, o qué dejadez, debe notificarlo a su ARS, y en caso de que la ARS, en este caso el SENASA, nos tempere a su reclamo, pues reclame ante nosotros.
reclama entre nosotros, que pueda hacerlo por todas las vías de acceso que nosotros tenemos. Así es, vías de acceso que siempre les decimos a través de este programa. Y hablando de reclamaciones, queremos tocar un tema también con Carolina y aprovechando la presencia de ella hoy en este programa, un tema que se da prácticamente a diario en los centros de salud, Carolina, y son esos casos, por ejemplo, de denegación de servicios, de denegación de algún medicamento, por ejemplo, en farmacia, y esos casos importantes que tú manejas junto con el equipo de la DIDA. Queremos compartir contigo esas experiencias que tú has tenido con relación a este tipo de denegaciones, si se quiere decir, de estos servicios. Una situación que pasa mucho, a veces vamos por emergencia a un prestador de servicios de salud, llámese una clínica o un hospital que esté afiliado a la red de nuestra administradora de riesgo de salud, y se requiere o requerimos la atención de un especialista X. Pero ¿qué pasa? Ese prestador no tiene el especialista. Correcto. Tiene que buscar uno por fuera. Eso es transparente para mí. Cuando usted contrató con mi ARS, usted contrató una serie de servicios que yo voy a recibir en ese prestador. Pero mi ARS, cuando asumió administrar mi riesgo, asumió administrar ese riesgo, esa eventualidad, tiene que garantizármela. Yo no tengo por qué pagar por un médico que me diga el centro, es que yo no lo tengo. Bueno, pues entonces usted tiene que buscar uno y que me lo garantice. ¿Y qué hago yo entonces si tengo el evento, tengo un familiar en un centro de salud y tengo la situación, necesito un médico casi siempre de urgencia cuando pasan esos casos? Y la prestadora de servicio te dice, bueno, pero es que no tenemos el médico, no tenemos esa especialidad en la clínica, ustedes deben pagar un médico alterno, un médico por fuera. ¿Qué hago yo entonces? Nosotros lo que siempre abocamos y decimos al afiliado, usted tiene que notificar a su ARS, porque las ARS trabajan 24 horas los 7 días de la semana. O sea, cuando usted llame al numerito que está atrás de su carnet, usted le notifica, mire, tengo un familiar o estoy en tal prestador de servicios de salud, requiero tal atención médica y el prestador me está diciendo que no cuenta con ese especialista. Para que la ARS intervenga con ese prestador. Y si tiene, porque muchas veces lo que el prestador te dice, yo tengo uno y te lo llamo. Y te lo llamo, claro. Pero tienes que pagarle de manera privada. Ya ahí es su administradora de riesgo de salud que va a negociar de esa manera con ese médico que es un prestador, aunque no tenga código con él. Que ese es un tema también, otro tema que vamos a tratar en otro programa, el tema de los códigos de los médicos, que se suponen que son médicos alternos a los que tú necesitas en las clínicas. Hay un caso también que se da mucho, Carolina, y que vemos a diario en las prestadoras de servicios de salud, y es que, por ejemplo, hay algunos procedimientos que no te cubre, tan simple como decirte, bueno, un hemograma, un coprológico, algo considerado sencillo dentro de lo que es la cobertura de salud. Esto no me lo cubre. ¿Qué hago yo entonces en ese sentido? ¿Simplemente lo pago o dónde me dirijo? Vuelvo y reitero, tenemos que notificar a nuestra administradora de riesgo de salud, notificar la situación que tenemos con el prestador. Y algo que nos pasa mucho, a veces vamos al prestador y la persona, el empleado de ese prestador, ni se molesta en llamar a nuestra administradora de riesgo de salud. Simplemente asume que eso que nosotros no vamos a hacer no tiene cobertura. O muchas veces minimizan y dicen, bueno, señora, eso no lo cubre y usted tiene el básico, pero ella ni siquiera ha llamado a mi administradora para que le confirme si tiene cobertura o no. Es algo que nosotros tenemos que cerciorarnos. Y si ella dice que llamó, nosotros llamar también. Mire, yo estoy en tal prestador, me van a hacer tal o cual analítica o medio diagnóstico y ella me dice que no me cubre. Hay otras cosas también que nosotros recomendamos a los afiliados, a los amigos que nos siguen a través de este espacio y a través de las redes sociales, es que manejen un poco los conceptos para que puedan reclamar sus derechos. Conceptos tan sencillos y básicos como ARS, como AFP. Hay muchas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales de personas que confunden una cosa con otra. Nosotros estamos dispuestos para ayudarle con relación a este tema y también pueden escribirnos a través de las redes sociales. Tenemos que hacer una pequeña pausa
pausa de 30 segundos. En breve, nosotros tenemos aquí a una joya de la DIDA, quien vamos a disfrutar Carolina y yo con una entrevista. Marlen Berroa es la encargada, ¿verdad?, del Departamento Jurídico de la DIDA, que va a hablar con nosotros sobre un tema, bueno, que está básicamente reciente, la resolución 380, que fue aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social ahora, recientemente, al finalizar el año. No le cambie, 30 segundos, ya regresamos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa DIDA TV. Hablan los expertos en este segmento. Como decíamos, Carolina, tenemos una invitada hoy que vamos a hablar sobre un tema que está ya en la palestra pública, pero que las personas conocen poco de lo que es la resolución 380. Así es. Como tú dijiste, es, como uno dice, una marca. Dentro de la DIDA es una marca. Nuestra encargada del departamento jurídico, Marlen Berroa. Marlen Berroa está con nosotros hoy, a quien agradecemos que saque un poquito de su tiempo, bastante ocupadito que tiene, para aclarar un poco los conceptos de qué pasó con esta resolución, Marles, que viene arrastrándose desde el año 2010, 2011, me corrige si estoy equivocada, y que han publicado, ¿verdad? Han aprobado resoluciones tras resoluciones para cambiarle algunos detalles. Adelante. Antes que todo, que vamos a empezar, ¿verdad? Pero antes que todo, de verdad que siempre, y me gusta decirlo, es un honor para mí poder participar en este espacio que es nuestro espacio con ustedes. Y aquí somos marca todo, porque todos ponemos ese empeño, ese esfuerzo por hacer lo mejor, por llevar lo mejor a cada uno de ustedes en sus hogares. Estamos aquí para ustedes. Así es, Marlen, y nosotros también estamos contentas porque sabemos que tú desde el Departamento Jurídico de la DIDA pues manejas algunos temas y algunos detalles que nosotros tal vez los que estamos en la planicie, los que estamos en el día a día, no manejamos, y es específicamente en eso que queremos enfocarnos, para que tú ayudes a los afiliados y a nosotras mismas a comprender de qué se trata todo esto de la resolución 380. Así es, 380-02, resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, como bien estableces, una resolución reciente y que viene a enmendar una situación que ha causado graves daños al sistema dominicano de seguridad social, porque viene a contrarrestar la elusión y la evasión en el sistema. Nuestra ley 8701, nuestra ley de seguridad social, establece en su artículo 17, en principio, cuáles son las aportaciones, ¿verdad? De dónde provienen las aportaciones, o en base a qué salarios que se aporta al sistema dominicano de seguridad social. Este artículo fue enmendado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social para establecer en un momento determinado una solución viable a lo que debían ser los aportes mediante la resolución 7203
del año 2003 y estableció que los aportes a la seguridad social se constituyen del salario base, los incentivos y las vacaciones, ¿verdad? Es correcto. Estuvimos conversando en días pasados, Marlene, con el presidente de Copardón, quien estuvo aquí en el programa, y dio muchísimos detalles de interés con relación a este tema que te está tratando, él enfocándolo, por supuesto, desde el punto de vista de los empresarios, de los empleadores. Así es. Marlene, ¿y qué mecanismo establecería ya bajo la resolución 380-02 la Tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo para hacer que se ejecute lo que ya está dispuesto en esta resolución? Así es. El mecanismo, bueno, terminando la idea que dejamos inconclusa en la pregunta anterior. Cuando hablamos de eso, bueno, ya tenemos una resolución, esa resolución queda ahí, dice cuáles son, pero no dice cuál es el mecanismo de pago. Como ustedes saben, cada sector es independiente, es diferente, es sui generis, cada sector tiene sus métodos, sus aplicaciones y sus complicaciones, cada sector productivo. Pero esto queda, en vista de esto, queda una brecha que permite que los empleadores puedan reportar de manera indiscriminada un salario u otro, porque no hay no había una resolución que estableciera exactamente cuál es el monto y por qué monto debía cotizar. Bueno, es el salario mínimo, es el salario base, o es el salario, es todos los ingresos del trabajador. Bueno, en el 2011, en abril, se estableció una resolución para determinar que todos los empleadores debían cotizar en base al salario mínimo. No importa que el trabajador tuviera horas extras o trabajara horas de menos, o solamente trabajara una parte de la jornada, o trabajara solo días en el mes de trabajo. Se estableció que se debía cotizar por el salario mínimo. Próximamente, en el año 2012, se modifica. En mayo del 2012 se modifica, se reemplaza, se deroga esa resolución del 2011 y entonces se dice que el empleador va a cotizar en base al salario mínimo, pero tiene una posibilidad en el SUIR de establecer si el trabajador no cumplió con la jornada completa, si solamente trabajó una parte del mes, solamente trabajó una semana. Como quiera, esta resolución última deja la brecha y permite la elusión y la evasión. Correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, los empleadores reportaban de toda la nómina el porcentaje que ellos consideraban... Por los imprevistos. Que ellos consideraban pertinente de los trabajadores que cumplían o no con los requisitos para cotizar su salario completo. ¿Qué viene a hacer y qué mecanismo, como le respondiendo a la pregunta de Carolina, qué mecanismo se establece? Allá hace un tiempo que vienen trabajando de manera coordinada, la Tesorería de la Seguridad Social con el Ministerio de Trabajo. Para muchos aspectos, ya desde el año 2009, cuando establece la ley 17709, la ley de amnistía, sí, el trabajo conjunto que debe de hacer y el papel que se entrega al Ministerio de Trabajo para investigar y perseguir los casos de elusión y de evasión, pues desde ahí vienen realizándose aprestos para trabajar de la mano. Ya hace poco, pues, se coordina con el Sistema Único, con el SUIR, de Información y Recaudo, y el sistema del CIRLA, del Ministerio de Trabajo, que el DGT3, que es la planilla, el formulario, la planilla donde se incluyen los empleados de nuevo ingreso a una empresa, y el DGT4, que es el de salida, ¿verdad?, se puedan cargar a través del SUIR. Sí. Entonces, esto crea una simbiosis que ayuda a que se puedan detectar los casos de elusión y evasión. Además, también la Tesorería tiene acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, todos estos tres organismos que pueden verificar e investigar y buscar datos de cada uno, pues ayuda a que haya una unificación de los datos que se manejan en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que se manejan en el sector laboral dominicano y que se manejan en impuestos, para que cuando se tenga que cruzar y el empleador tenga que reportar los mismos datos a las tres instituciones, pues cada vez menos se puedan reportar datos no correctos.
porque era fácil pues reportar para impuestos internos, para la Dirección General de Impuestos Internos, pago de salario, pero no se lo reporto igual a la Seguridad Social. Entonces, este es el mecanismo que se ha creado. Siempre los salarios, recuerden que va a ser de acuerdo a lo que establece, a la resolución establecida por el Comité Nacional de Salarios, de aquí que se va a tomar ese salario mínimo, pero como les dije, tiene que salir de la información que van a coordinar estas tres entidades. Eso es un gran paso de avance, Marlene, todo lo que tú nos cuentas, y bueno que nos lo cuente a nosotros y a los afiliados para que entiendan de dónde viene todo el proceso y el trabajo que vienen haciendo las instituciones en conjunto para llegar hasta este punto. Es un gran paso de avance, y también que nos ayuda al asunto de la evasión y la elusión, que era uno de los problemas fundamentales del sector laboral. Así es, y es un trabajo que, bueno, lo estamos resumiendo aquí en una pequeña historia, pero es un trabajo que conllevó una serie de reuniones, muchas reuniones, muchas discusiones, estudios, que muchas horas de lectura de los técnicos que se dedican, de investigación de los técnicos que se han dedicado a trabajar estos temas en el sistema, hasta lograr una solución que vemos que puede en un momento, ¿verdad? Quizás no es la panacea, no es lo último, no vamos a lograr que en un 100% se eliminen los problemas que tenemos, pero sí que se palee de una buena forma esta situación. Una pregunta, Marlene. Entonces ya la 380-02 abarcará todos los sectores laborales, o tiene la resolución excepciones para algunos sectores laborales, por decirlo, valga la redundancia, o lo tipificará o dirá este o cuál sector? ¿Cuáles de esos sectores la ley excluye, o lo de manera ya explícita dice que tienen que tener un manejo distinto? Así es. En sentido, la primera parte, el primer artículo de la ley, pues nos habla de los sectorizados, ¿verdad? El sector productivo, que ya se le establece el salario a través del Comité Nacional de Salario, que en este caso estas empresas tienen que tener su nómina en un 90% con el salario mínimo, y un 10% pueden justificar por qué los trabajadores no tienen ese salario mínimo, porque un 10% de los trabajadores, por ejemplo, no cumplió, como les decía anteriormente, con la jornada de trabajo, o solamente trabajó o le correspondía trabajar en ese mes una semana y por eso no recibió completamente la remuneración que le correspondía durante el mes. Entonces, para esa parte es un 90-10, es decir, un 90% de la nómina debe de estar reportado con el salario mínimo, y el 10% puede tener ese, podríamos decir, rejuego el empleador para reportar los casos reales. No quiere decir que esto tiene que ser, que el empleador tiene que tener 90-10, puede tener 95, puede tener un 100% de sus trabajadores con el salario mínimo, pero tiene que respetar, porque si hay para este sector, sobre el 90% de trabajadores, por debajo del 90% de estos trabajadores con menos del salario mínimo reportado, automáticamente cuando ese empleador se le genere su factura y vaya a pagar, el SUR le va a calcular el 90% de la nómina para que pague el salario mínimo sobre esto. Es decir, además, que pudiéramos decir que con esta nueva resolución la elusión o la evasión casi sería mínima. Sería mínima. O sea, si yo aún así quiero, vamos a decir, engañar al sistema, no va a poder ser, porque el sistema automáticamente me va a calcular en base al 90% del salario mínimo que corresponda para ese sector productivo. Por lo menos con esta parte garantizamos un poco la estabilidad financiera del sistema, porque elusión puede haber de todas maneras, porque ¿qué me está diciendo? Paga el salario mínimo. Puede que un trabajador cobre 2 salarios mínimos y el empleador cumpla en el momento que se le reporte el salario mínimo. Puede pasar. Pero, ¿qué garantizamos con esto? Que no haya reportes con menos del salario que está establecido por ley, y que también en esa misma medida los trabajadores se vean lo menos afectados posible cuando tienen que recibir prestaciones del sistema, y que en el momento se les van a entregar dichas prestaciones en base al salario que tienen reportado en el mismo. ¿Qué contempla la Tesorería de la Seguridad Social y el sistema en general? Si
como dice Carolina, el que hizo la ley hizo la trampa. Sí, la tesorería detecta de que efectivamente en una institución hay irregularidades con tal o cual empleado. Bueno, inmediatamente se toman las disposiciones que establece la ley 8701 en sus artículos, en el artículo 12, los artículos que hablan diferentes dentro de la ley sobre la responsabilidad del empleador y la investigación de los casos de evasión y elusión. O sea, la ley establece los mecanismos, además los casos se derivan de acuerdo a lo que establece la ley que le llamamos de amnistía, la ley 17709, al Ministerio de Trabajo para que realicen la debida investigación y posterior, primero investigación, apercibimiento y posterior acta de infracción. Excelente. Entonces, en ese mismo tenor, ¿qué papel jugaría la DIDA y el Consejo Nacional de la Seguridad Social con esta normativa? Porque si la vemos desde un contexto general, es una normativa que viene a cubrir una parte social, porque no es lo mismo el salario que yo gano al salario que me registran. Al momento de recibir las prestaciones, pues el sistema me paga por el salario que tengo registrado, no por el que percibo. Entonces, ¿qué papel jugaría en este caso tanto el Consejo Nacional de la Seguridad Social como la DIDA para la aplicación y cumplimiento de esta normativa? El Consejo Nacional de la Seguridad Social jugó su papel, en el sentido de que ha establecido la resolución, ha establecido la normativa para que, de acuerdo a lo que se discutió y que vio que era la mejor manera para solucionar esta situación o para buscar esa ayuda que necesitaba el sistema en esta situación, pues el Consejo ha establecido un mecanismo que es la resolución. La DIDA colabora día a día, mes por mes, también con el tema de la evasión y la elusión, tanto porque recibimos de manera directa afiliados que van y denuncian cuando el empleador está en falta, como a raíz de las certificaciones de aporte que nosotros tramitamos de la Tesorería de la Seguridad Social, pero que se entregan directamente en nuestra institución, los históricos de descuento que se le entregan a los afiliados, pues cuando detectamos que hay elusión o que hay evasión, nosotros esos casos los individualizamos, los ponemos en una comunicación y también ponemos nuestro granito de arena cuando cada mes enviamos al Ministerio de Trabajo un informe detallado de las empresas en falta para que el ministerio también continúe la labor que ya se le ha asignado. Puede su papel y tome lo correctivo del lugar. Debemos, que dejamos un poquito atrás, adelante, la parte de la clasificación de las empresas para el tema de pago. O sea, además de que conversábamos que tenemos la parte económica sectorizada, ¿verdad? Que hablamos del productiva sectorizada en el Comité Nacional de Salarios, que aquí tenemos el 90-10, como decíamos ahorita, pues para el sector zona franca, entonces esto varía. Se da una concesión por la naturaleza misma del trabajo, la naturaleza misma de la empresa, que ustedes saben que está en un régimen contributivo especial en el país, pues es 75-25. Es decir, que tiene que tener un 75% de la nómina de cada fábrica de zona franca, de cada empresa de zona franca, con el salario mínimo, y un 25% pues puede que no cobre el salario completo porque entró y no trabajó el mes completo o por cualquiera de las razones que vimos ahorita. En el sector agrícola, entonces, es un 70-30. Es decir, en agricultura, el sector agrícola tiene que tener una nómina de por lo menos un 70% reportado cada mes con el salario mínimo para su sector, y un 30% que pudo no haber completado la jornada de trabajo o el trabajo durante el mes para que se le reporte su salario mínimo. Y por último, el sector de la construcción, que entonces es inverso, 30-70, que como que decíamos anteriormente, más especial exacto, todavía, mucho más especial, y que también la naturaleza es muy sui generis, entonces se permite que todo lo contrario, que tiene que tener el sector construcción el 30% de la empleomanía mensualmente reportada con el salario mínimo, y el 70% puede variar. ¿Por qué? El sector construcción, como bien ustedes saben, puede que venga
el que trabaja, el plomero, el el albañil, que va a trabajar una semana, pero tiene que estar reportado. Ahora, se permite y da la facilidad, la resolución de que esto se pueda manejar con un poquito más de holgadez para el constructor. Se está trabajando y se está trabajando de manera minuciosa para no dejar fuera ninguno de los sectores. Así es. Hablando del sector laboral ligado tanto con la seguridad social. Son muchos temas de interés, Marlene. Tenemos que despedirnos lamentablemente. Vamos a invitar a Marlene Carolina para que en el próximo programa que ella pueda asistir, ¿verdad? Aclarando, no en el próximo programa que ella pueda asistir. Tú sabes que a mí me encanta pues estar aquí con tocar ustedes, esos temas que son así, de manera minuciosa y que la gente así un número, la resolución 380, sí, pero ¿qué es la resolución 380? Nosotros estamos seguros que la gente que nos vio... Y como dice Marlene, o sea, nosotros como DIDA tenemos una función. Así es. Y el afiliado cuando sienta que bueno, a mí me pagan, ¿y cómo yo sé si realmente lo que me están pagando es lo que me están reportando al sistema? Si en base a eso, cuando yo necesite recibir los beneficios, lo voy a recibir, usted se dirige a nosotros y ese servicio lo tiene de manera inmediata. O sea, Así cuando el afiliado va, no tiene que esperar un día o dos, sino que inmediatamente va a saber la información y si quiere tenerla físico, también la tiene en el momento. Así es, con respecto a este tema específico, tenemos la facilidad ya de que las informaciones, de la transparencia. Estamos en un mundo transparente, señores. Así es. Antes de iniciar el Sistema Dominicano de Seguridad Social y de tener disponible el SUIR, pues los trabajadores no sabían, a menos que le dieran el papelito, si se lo daban o no de la cotización. Recuerdan que daban el Seguro Social, cuándo cotizaban o cuándo no. Ahora el trabajador que quiere saber si su empleador está al día en la Seguridad Social o si su empleador está pagando ciertamente sobre el salario que devenga, simplemente se dirige a la DIDA y solicita una certificación de aportes o solicita un histórico de descuentos. Si el trabajador quiere saber cuándo específicamente su empleador lo registró, en la fecha, en qué hora, a qué hora lo registró, oye el nivel de detalles que tenemos, a qué hora mi empleador me registró y en qué fecha, una certificación de fecha y hora se solicita a través de nuestra institución y tiene ese afiliado su información a la mano para lo que la necesite. Les decía que en este segmento hablan los expertos. Nosotros nos vamos a una pausa comercial agradeciéndole a Marlene Berroa que esté con nosotros aquí en este programa, reiterarle la invitación que está abierta para que vuelva a acompañarnos. Nosotros son 30 segundos y ya regresamos, ¿saben con qué? Con el segmento que a ustedes más les gusta. Vamos a hablar de las redes, a responder sus preguntas. Carolina Sorano me acompañará en esta tarea. 30 segundos, ya volvemos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno.
Bueno, señores, y el segmento que más le gusta a las personas que nos siguen a través de este Dida TV, agradecerles por supuesto que siempre estén ahí en sintonía, no se van a perder ninguna de las informaciones que tenemos a través de esta Dida en la red. Como les decía, Carolina Solano es quien me está acompañando en todo el transcurso de la conducción del programa y por supuesto me va a ayudar y a ustedes también con las preguntas que nos hicieran llegar a algunos de los afiliados a través, por supuesto, de Facebook. Vamos a poner en pantalla el mapa donde están todas y cada una de nuestras redes. Está Facebook, está Twitter, está Instagram, están todas, está YouTube para las personas que quieran repetir o ver nuevamente este programa, y está por supuesto el portal de la web en donde nosotros publicamos todas las informaciones de interés para todos ustedes. La primera pregunta que tenemos y que nos hace llegar un afiliado a través de Facebook es la siguiente. Buenas tardes. Necesito saber cuál es el proceso a seguir para lo que es la devolución de aportes de un empleado que le han estado descontando en 2 empleos. Verifico en la página de la tesorería y no veo ningún desembolso. Es una pregunta frecuente, Carolina, que nos llega a través de las redes, pero a este afiliado de manera especial vamos a respondérsela. Así es. Las devoluciones que hace anual la tesorería de la Seguridad Social son por las cotizaciones en exceso que tenemos al Seguro Familiar de Salud. El tope para cotizar de ese seguro son de 10 salarios mínimos para la Seguridad Social. El año pasado el salario mínimo para la Seguridad Social eran 8.645 pesos. Es decir, que si ese trabajador por los 2 trabajos cotizó por un monto mayor de 86.450 pesos, entonces es donde el sistema le va a devolver la proporción que aportó de manera extra, por decirlo así, al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Excelente. Recuerden ustedes, amigos, que nos escriben a través de las redes sociales o que nos llaman a través de la DIDA, que nosotros tenemos un equipo que trabaja de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en todas las oficinas, tanto aquí en el casco urbano como en el interior del país, para darles este tipo de respuesta al cual está dando Carolina Solano y todo el equipo de la DIDA. La segunda pregunta que nos llega a través de Facebook es esta. Hola, buenas tardes. Me gustaría que me ayudaran, si es posible. El padre de mi hijo lo tenía ingresado en su póliza de seguro. Él murió hace 2 años. Investigando, supe que antes de morir tenía un seguro privado. Ahora ellos me dicen que tengo que ir donde ustedes. Nadie me dice si está activo o no y qué tengo que hacer para ponerlo en otra compañía o póliza. Está hablando de otra ARS, Carolina. Así es. Cuando la persona deja de cotizar, sea porque cambió de empleo o en el caso del señor, por fallecimiento, el seguro se inactiva. Estoy hablando del seguro, o sea, de lo que uno tiene a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Seguro Familiar de Salud. De la póliza privada, asumo que inmediatamente se reportó la muerte de ese trabajador, pues los beneficios que tenía en esa empresa también cesaron. Para esa señora poder ingresar el niño en otra póliza, asumo que es la póliza de ella, como dependiente de ella, si es a través del Seguro Familiar de Salud, solamente tiene que dirigirse a su administradora de riesgo de salud con el acta de nacimiento del niño y solicitar un traspaso por unificación del núcleo familiar, que es solicitar ese dependiente que puede estar inclusive en esa misma administradora bajo otro núcleo familiar o en una administradora de riesgo de salud diferente, para que pase a formar parte de su núcleo familiar y así pueda tener garantizados los servicios de salud. Es un tema de interés el asunto de los aportes y del núcleo familiar. Nosotros también podemos ayudarles con ese tema comunicándose a través de cualquier vía a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. La próxima pregunta dice así. Buenas tardes, me gustaría saber sobre el carnet del Seguro Familiar de Salud. ¿Cómo lo puedo obtener y cuáles serían los requisitos? Un tema el cual nosotros tenemos en una campaña, ¿verdad?, en el aire. Adelante, Carolina. Así es. Antes era de acceso público. Tú saber en qué administradora de riesgo de salud estabas. Ahora es a través de nosotros de la DIDA que usted puede saber a qué administradora de riesgo de salud usted está afiliada y por ende recibir los servicios del Seguro Familiar de Salud.
En su ARS usted se dirige, una vez se confirme que usted está afiliado a esa administradora, y le hacen entrega de su carnet y le darán la lista de prestadores que tiene contratado esa administradora de riesgo de salud para que usted sepa a cuál clínica, laboratorio, farmacia o hospital tiene contratado esa administradora de riesgo de salud a nivel nacional. Así es. Bueno, un tema también que nosotros un poquito más adelante vamos a ampliar. Vamos a invitar nuevamente a Carolina o cualquiera de los técnicos de la DIDA que está preparada para ampliar un poquito más sobre este tema del carnet del Seguro Familiar de Salud. Eso es una promesa. La última pregunta, por cuestiones de tiempo, quiero decirles o informarles a esas personas que nos están mirando que estas preguntas ya fueron respondidas a través de las vías que llegaron, a través de las redes sociales. Nosotras la compartimos por este programa para que si usted tiene el caso, como este que acaba de mencionar Carolina, pues también tenga la información. Ese es el objetivo de este segmento DIDA en la red. Vamos con la última pregunta. Buenos días. En el caso de las personas hipertensas, ¿existe alguna cobertura para sus medicamentos? De ser así, ¿cuál es el procedimiento? Sí, dentro de lo que es el plan de servicio de salud, existe lo que son los programas de promoción y prevención, y dentro de esos programas está la hipertensión. Tiene que comunicarse a su administradora de riesgo de salud para que le indique cuál es el proceso a seguir para que usted quede registrado y así pueda recibir sin costo alguno los medicamentos que usted requiere para controlar la hipertensión arterial. Excelente. Esas fueron las respuestas, gracias a Carolina Solano, quien es también experta en seguridad social y bueno, tiene un tema de suma importancia en la DIDA con todo el equipo. Carolina, muchísimas gracias. Nosotros vamos a otra pausa. Al regreso vamos a dejarle con una de nuestras notas de seguridad social. Ya regresamos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. La administradora de estancias infantiles anunció la celebración de la 11ª versión del Festival Patriótico Infantil 2016, este año dedicado en homenaje póstumo al ilustre y destacado poeta nacional Don Pedro Mir, intelectual, escritor y educador destacado que ha incidido y resaltado con sus obras nuestra dominicanidad. El festival, que se llevará a cabo desde el 26 de enero al 9 de marzo, tiene como finalidad realizar por medio de actividades cívicas el legado histórico que dejaron al país los padres fundadores de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Esta fiesta nacional convertida ya en tradición es el mejor momento que tenemos como dominicanos y dominicanas en la construcción de los nuevos y nuevas ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Porque la patria se construye amando y reconociendo a quienes tienen honor y merecen el honor. Entonces, dentro de las estancias infantiles, desde que los niños y las niñas llegan, el primer símbolo que se respeta, se adora, se idolatra casi, es el símbolo de la bandera. Y nosotros celebramos de modo extendido el mes de la patria. Desde el 26 de enero, con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte y 10, hasta el 9 de marzo, para poder recorrer los 3 nacimientos de nuestros 3 héroes nacionales. Este año dedicado a un poeta extraordinario, dominicano, de San Pedro de Macorís, Don Pedro Mir, un ilustre dominicano. En el marco de la actividad se desarrollarán diversas manifestaciones artísticas preparadas por los niños y niñas que involucran a sus familias y a toda la comunidad,
tomando como referencia los logros alcanzados por el Plan de Servicios de Estancias Infantiles desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años de edad. Las estancias infantiles son espacios de fomento y promoción de los valores y símbolos patrios en los primeros años en los niños y niñas, como parte de las metas que busca alcanzar esta fiesta de la cultura nacional. El mes de la patria se ha convertido en una tradición extraordinaria, una tradición que es ya una fiesta nacional. En cada una de las comunidades donde se desarrollan las prestadoras de servicios, no solamente es una labor de las estancias, de los niños y las niñas, las tías, los colaboradores, las educadoras. No, en esa fiesta nacional están involucrados los amigos y amigas de estancia, obviamente los padres y madres y toda la comunidad en sentido general. Nosotros trabajamos a nivel nacional para los niños y niñas, hijos e hijas de trabajadores dominicanos del régimen contributivo, como parte de la prestación del seguro familiar de salud en el marco y el contexto de la seguridad social. El cierre nacional del festival en honor a la patria se realizará el 9 de marzo, Día del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Señores, para mí, más que agradecida haber estado aquí en su programa Dida TV, compartiéndolo y entrevistando a Marlene Berroa, una entrevista sin desperdicio. Espero tener una invitación próxima para que puedan otra vez disfrutar de su grata copresencia y de su compañía. Yani. Así es, nosotros concluimos por este día agradeciéndoles por supuesto que se hayan mantenido en sintonía con nosotros y reiterándoles la invitación para que nos sintonicen el próximo fin de semana con otro contenido que tenemos, el cual estamos preparando con el mismo amor. Señores, con el mismo amor. Recuerden que el amor es el valor de este mes de febrero. Hasta entonces.